Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? Ecuador se ubicó esta semana entre los 6 primeros países de América Latina donde el índice que mide las oportunidades para hacer negocios registró mejorías en el último cuatrimestre, según un estudio del Instituto Getulio Vargas y de la Universidad de Múnich en Alemania. Una buena noticia si tomamos en cuenta que países como Argentina, Colombia y Brasil registraron únicamente niveles de estabilidad. También esta semana el mandatario entregó al Consejo Nacional Electoral el contenido de las preguntas de la consulta popular presentadas el pasado 17 de enero y aprobadas por la Corte Constitucional el 15 de febrero. La fecha para la realización del referéndum aprobatorio se prevé para el día sábado 7 de mayo. Hoy en El Ciudadano TV hablaremos con el ministro de Salud, David Chiriboga, y las investigaciones en torno a la muerte de neonatos en un hospital de Guayaquil. También Paul Sánchez y la labor de la Secretaría Nacional de Riesgos. Finalmente, Santiago Medina, director del Instituto Nacional de Preinversión, y su rol en la concreción de proyectos en los sectores estratégicos de la economía. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Corre el plazo de 75 días establecidos en la Constitución para la realización del referéndum aprobatorio propuesto por el presidente Rafael Correa. Una vez firmado el decreto ejecutivo número 669, el Consejo Nacional Electoral convocará una consulta en un plazo no mayor a 15 días y en 60 días más la realizará. Alejandro Álvarez nos cuenta cómo quedaron las preguntas sobre enmiendas constitucionales y los temas de interés general. El presidente de la República, Rafael Correa, firmó el decreto ejecutivo para la realización de la consulta popular, que plantea varios temas de trascendencia para el país. Preguntas muy importantes para el futuro de la patria, para la seguridad que anhela la ciudadanía, para una justicia transparente, para separar los poderes fácticos de otros poderes económicos, financieros, etcétera, para sancionar la explotación laboral. Preguntas que buscan completar el espíritu de la Constitución, que otorga derechos a la Pachamama. Es coherente con eso que se mate un animal por simple diversión. Preguntas que buscan generar un ambiente sano para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para nuestros niños, como aquella que pregunta si está de acuerdo el pueblo ecuatoriano en que se declare el Ecuador libre de negocios dedicados a los juegos de azar. Son cosas, insisto, que mientras más rápido se pregunten mejor. El país no tiene tiempo que perder. El decreto 669 fue entregado al Consejo Nacional Electoral, CNE, por el primer mandatario, quien estuvo acompañado de la ministra coordinadora de la política, Doris Solís, y del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. El CNE tiene un periodo de 15 días para pronunciarse sobre la fecha de la consulta y otros 60 días para realizarla. En uso de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República, hago entrega oficial a usted con fecha 21 de febrero del 2011 el decreto ejecutivo con las preguntas, insisto, aprobadas por la Corte Constitucional. Decreto que solicita a usted, señor presidente, convocar a un referéndum y consulta popular para que sea el pueblo, el soberano, el que en las urnas responda sí o no a cada una de las 10 preguntas que se están planteando. El jefe de Estado presentó el pasado 17 de enero un total de 10 preguntas a la Corte Constitucional, 5 de las cuales son enmiendas, pues reforman parte de la Constitución, mientras que las otras son preguntas de consulta. El 15 de febrero, la Corte Constitucional dio luz verde a la consulta manteniendo la esencia de las preguntas. Hemos ganado la primera batalla, que no se le robe al pueblo ecuatoriano el derecho a ser consultado. Mientras más rápido se realice esta consulta, yo sé que lo ponemos un poco a correr, que no es fácil organizar un proceso eleccionario, pero mientras más rápido se realice esta consulta, mejor. Por parte del Ejecutivo, señor presidente, usted sabe, cuenta con el total respaldo para organizar estas elecciones, derecho fundamental del pueblo ecuatoriano. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV.
El gobierno nacional ha invertido casi 34 millones de dólares en ampliar y mejorar la infraestructura de 8 de los hospitales más grandes del país, luego de la declaratoria de emergencia en salud. La compra de medicamentos, insumos, software y calidad del servicio son las principales acciones realizadas. La salud es una preocupación primordial del gobierno. Por esta razón, han sido ingentes los recursos invertidos en esta área, lo que se ha traducido en una mejor atención a los ciudadanos y el rediseño y construcción de hospitales, casas de salud y centros médicos. La supervisión gubernamental es continua y se procura efectuar un constante monitoreo en las provincias del Ecuador, escuchando a los ciudadanos y beneficiarios de la atención. El milagro está prosperando con este nuevo hospital, la atención es magnífica y a lo que teníamos anteriormente. Ha cambiado porque hasta las personas están más amables. 34 millones de dólares se han invertido en los trabajos de mejoramiento y ampliación de infraestructura de los 8 hospitales priorizados en la emergencia de salud, de un total estimado de 406 millones de dólares. La emergencia en salud, que rige especialmente en los hospitales Eugenio Espejo y Vaca Ortiz de Quito, Francisco y Casa Bustamante y Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, Verdi Ceballos Balda de Portoviejo, Delfina Torres de Concha de Esmeraldas, Alfredo Novoa Montenegro de Guaranda y José María Velasco Ibarra de Tena, ha implicado la definición de áreas a ser intervenidas, para lo que se han tomado medidas a corto y mediano plazo para las mejoras físicas. La inversión ha sido destinada, entre otros, a la compra de medicamentos, 9 millones, insumos, 14 millones y el software hospitalario, 7 millones. Adicionalmente, las intervenciones en los hospitales apuntan, a más de potenciar la parte física, a alcanzar la excelencia en el servicio, mientras que el área de consulta externa de los hospitales se ha descongestionado con el reforzamiento del equipo médico y la organización de los espacios de espera. Leina Staipe, subí a Benavides. Y yo quisiera que el gobierno siga haciendo así muchos hospitales más en diferentes provincias, ¿no verdad? Ciudades, porque las personas lo necesitamos. La emergencia en salud responde a una estrategia del Ministerio de Salud Pública para hacer cambios profundos y sostenibles en la estructura del Sistema Nacional de Salud que ofrezcan servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil nos retransmite. También en las 5 frecuencias de Radio Pública 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 FM. En Riobamba TVS Canal 13. En Manabí Capital TV canales 24 y 28 y Televisión Manavita Canal 30 en Manta y Portoviejo. Es tiempo de nuestra primera pausa y luego Marco Antonio Bravo conversa con el ministro de Salud, David Chiriboga, sobre las investigaciones en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante por la muerte de varios neonatos. Usted está viendo Ciudadano TV. A propósito de lo que ha sucedido en las últimas semanas en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, con el fallecimiento de neonatos, vamos a dialogar los siguientes minutos con el ministro de Salud, David Chiriboga. Nos encontramos en la unidad de cirugía cardiotorácica del Hospital de Niños Vaca Ortiz, aquí en la capital ecuatoriana. Ministro, lo que ha sucedido, sin lugar a dudas, ha golpeado mucho a los ecuatorianos. ¿Cuáles fueron las medidas inmediatas que adoptó el Ministerio de Salud Pública para este tema? Bien, sí, lo que hemos tenido en este momento es que apenas se notó que hubo un incremento en el número de fallecimientos en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Icaza Bustamante. Lo que se realizó fueron tomar las medidas de precaución para cerrar la unidad para que no vengan más ingresos a niños hasta determinar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Se ha definido ya cuáles han sido las causas exactas de esto? No, estamos en un proceso de investigación y esto es muy importante, ¿no? Porque es importante no adelantar criterios hasta no tener toda la información para poder tomar las medidas que se requieren. Y el interés nuestro es justamente determinar exactamente qué fue lo que pasó para poder tomar la solución adecuada y prevenir que esto se pueda volver a repetir. ¿Vale la pena indicar a la ciudadanía que nos mira a través del Ciudadano TV y también
en diferentes emisoras a nivel nacional que nos escucha, que el Hospital y Casa Bustamante atiende a 455.000 pacientes al año, que atiende 6.000 cirugías al año y que por supuesto 700 niños nacen cada año y los alojan en ese centro hospitalario. Es decir, que tiene una gran demanda. Así es. Es un hospital de gran trayectoria, es el hospital pediátrico de la ciudad de Guayaquil por parte del Ministerio de Salud Pública y digamos el volumen de atención que tiene de niños recién nacidos, que por cierto ninguno de los niños nace en este hospital, sino que nacen en otros sitios de la ciudad o de provincias y cuando tienen problemas son referidos a este hospital. En la unidad de cuidados intensivos neonatales se atienden alrededor de 60 niños cada mes, que es un volumen bastante importante, ¿no? Y hay que considerar que todos los niños que ingresan a estas unidades de terapia intensiva obviamente es porque están con problemas de salud muy serios. Y la mayor parte de estos niños han nacido antes de tiempo, son niños prematuros que tienen problemas con sus pulmones, no están totalmente desarrollados y tienden a estar muy susceptibles a desarrollar infecciones, ¿no? Y además algunos de los niños tenían problemas de malformaciones importantes. ¿Qué porcentaje de niños en realidad han tenido este tipo de problemas? Porque vale la pena aclarar, como usted lo ha dicho, los neonatos que ingresan a este hospital es porque tienen problemas. Es decir, no solamente van a atenderse o a una revisión, sino que tienen problemas. De hecho, estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, lo que sería importante hablar es de que tuvimos nosotros algunos niños que fallecieron, 9 niños que fallecieron en esa semana y lo que se determinó con las investigaciones que realizaron es que 5 de esos niños se encontró una bacteria que estaba creciendo en su sangre. Es una bacteria llamada Serratia. Y es una bacteria que justamente se presenta en forma de brotes justamente en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Pero es una bacteria que se presenta en cualquier centro hospitalario del mundo. Así es. Por supuesto, no solamente en el Ecuador. No, absolutamente. Tome usted en cuenta, existen reportes de la literatura de este tipo de brotes de problemas infecciosos en niños en terapias intensivas de neonatos, como es esta, de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Estados Unidos y de América Latina, ¿no? Valdría la pena dar unos datos también. Por ejemplo, en Estados Unidos se atienden 35 millones de pacientes cada año. El 5% tiene infecciones nosocomaniales, es decir, el 1.75 millones de personas. Lo interesante es que la Serratia está en el 1.4% de estas infecciones, que más o menos significan 25.000 casos al año. Así es. Sí, el problema de las infecciones intrahospitalarias es un problema muy serio que enfrenta el sector salud, ¿no? Y es parte del intento de salvar vidas, ¿no? Los hospitales están llenos de personas que tienen enfermedades, muchos de ellos con problemas infecciosos y como los pacientes reciben antibióticos, muchas de estas bacterias pueden volverse resistentes y ciertas bacterias que se encuentran en el medio hospitalario son tremendamente agresivas, ¿no? Ahora, ¿qué medidas higiénicas, qué medidas de esterilización, por supuesto, toma este hospital o toman los hospitales públicos para evitar en alguna medida estas circunstancias? Bueno, todos los hospitales tienen una normativa de lo que es el control de infecciones intrahospitalarias y todos los manuales con respecto a los procedimientos para esterilización. Los procesos para prevenir las infecciones intrahospitalarias se basan en algunos principios, ¿no? Que son, el principal es el tema del lavado de manos. Y eso es muy importante recalcar, ¿no? Todos los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud que está en contacto con pacientes tiene que lavarse las manos antes de acercarse al paciente y después de haber examinado al paciente o manipulado al paciente por cualquier situación. Entonces esto previene el llevar la bacteria que está en la piel de un paciente al siguiente. Ahora, la Serratia es una bacteria que crece generalmente en medios líquidos, es decir, no está en el aire, no está en los ductos, más bien es una bacteria que crece, por ejemplo, en el agua, en cañerías, puede estar en el jabón líquido, puede también identificarse, por ejemplo, en soluciones intravenosas, a veces que están contaminadas o en la nutrición parenteral. Entonces, son estos sitios en donde hay que buscar a esta bacteria.
Vale la pena reiterar que los niños que ingresaron y que lamentablemente algunos de ellos fallecieron en esta sala de neonatología, que es la que atiende, es que los niños tienen bajo de peso en edad de gestación, dispositivos invasivos con factores de riesgo justamente para desarrollar estas bacterias. Sí, justamente. Mientras un paciente más tiempo está en una terapia intensiva, más riesgo tiene de contraer alguna de estas infecciones, ¿no? Uno de los pequeños estaba más de 2 meses hospitalizado, ¿no? Y obviamente estando en terapia intensiva tienen catéteres intravenosos, tienen líneas centrales, es decir, es un catéter que ingresa al corazón, ¿no? Entonces, tienen sondas y todo esto se convierte es un cuerpo extraño en el cuerpo del niño y se convierte en factor de riesgo para una infección. Ahora, estamos hablando con el ministro de Salud Pública del Ecuador, ministro que tiene su trayectoria de servicio, por supuesto, en salud. Usted incluso pasó un tiempo en el sector de Cotopaxi. Así es. Un poco cuéntenos de esa experiencia de servicio con las comunidades indígenas en Sumbawa y su formación académica, su aval que le permite justamente estar frente al ministerio en estas circunstancias. Bueno, digamos, mi experiencia en Sumbawa fue una experiencia realmente de cambio de vida, ¿no? Yo fui a la parroquia de Sumbawa, que está ubicada en la provincia de Cotopaxi, en la Sierra Central. Es una zona indígena de extrema pobreza y yo trabajé ahí. Durante ese primer año fue una experiencia difícil como médico, ¿no? De trabajar en un ambiente en donde no se tienen los insumos necesarios como para poder no tratar a los pacientes y el experimentar cómo es el modo de vida. ¿Cuánto tiempo pasó allí? Indígena. Yo estuve digamos, luego del primer año decidí quedarme a trabajar en la zona y empecé un proceso que terminó con la construcción de un hospital que sigue hasta el momento ahí. Yo pasé en Sumbawa desde el año 88 y he estado conectado con el hospital hasta el año 2001 más o menos. Ya, y en cuanto a su aval académico, entiendo que en el país y en el exterior. Sí, bueno, yo me gradué como médico aquí en la Universidad Central y he hecho algunas maestrías en salud pública. Tengo un postdoctorado en cardiología preventiva, una especialidad en medicina preventiva y también tengo una formación en cirugía general. ¿Cómo se cataloga la salud pública en el Ecuador ahora? Bueno, yo pienso que ha habido avances gigantescos, ¿no? Pero nos queda también muchísimo por hacer y muchos de los cambios que se requieren hacer son cambios estructurales que con todo el esfuerzo que se quiera realizar no pueden darse de la noche a la mañana. Yo pienso que el compromiso que ha tenido el presidente Correa con el sector salud ha sido muy importante, ¿no? Se encontró un ministerio totalmente dilapidado, sin financiamiento, con escasos recursos humanos, con infraestructura física sin mantenimiento, con equipos sin mantenimiento igual. Y en estos años de la presidencia ha habido una inversión muy importante, ¿no? De 3.400 millones de dólares para recuperar todo ese sector tanto en lo que es fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento, en recursos humanos. Ha habido contratos de alrededor de 18.000 profesionales de la salud. Entonces, esto justamente ha determinado que la población recupere esa confianza. Esa confianza. Ahora, a propósito, es un sector que está en emergencia permanente, no solamente por las declaratorias de emergencia del Ejecutivo, sino porque vive en emergencia. Absolutamente. A propósito de esta última emergencia que decretó el presidente Correa, ¿cuáles son los resultados ya que se puede mirar? La gente puede decir, ¿valió o no valió la pena, al menos en este tiempo, la emergencia? Bueno, justamente yo pienso que se van dando ya algunos cambios estructurales, ¿no? Por un lado está el tema el trabajo que se ha hecho con la formación en triaje en las salas de emergencia. Esto ha permitido disminuir muy significativamente los tiempos de espera. Aquí en el Hospital Baco Ortiz, por ejemplo, se fue de un promedio de espera en la sala de emergencia. Pacientes pasaban un promedio de 3 horas esperando que les atiendan. Ahora ese tiempo se ha disminuido a 30 minutos. Estos son cambios importantes. Ahora, pero también hay saturación en los
Absolutamente. Los hospitales están completamente saturados. Hemos ido de 14 millones de consultas en todo el año en el año 2006 a 36 millones de consultas en el año 2010. Es un salto muy importante. Pero, como digo, ahora lo que tenemos es que fortalecer la capacidad de oferta. Y lo que estamos es interviniendo en 8 hospitales, incluido este hospital, el Baco Ortiz, para hacer una intervención integral, de tal manera que estos queden como, digamos, hospitales de excelencia, ¿no? Incluso el Hospital Pediátrico y Casa Bustamante, entiendo que justamente también forma parte de esta emergencia y esta intervención que realiza el Ministerio. Absolutamente, digamos, entre los factores que predisponen a tener infecciones intrahospitalarias está justamente el momento que se tiene una sobresaturación de los servicios, porque la proporción entre el número de enfermeras o de médicos con respecto al número de pacientes cambia, y entonces ahí es cuando se pueden empezar a presentar algunas brechas, ¿no? Es uno de los riesgos y una de las razones para la declaratoria de emergencia. Ahora, ministro, 2 cosas más para cerrar con este diálogo. ¿Qué mensaje podemos darle a la comunidad ecuatoriana que sin duda alguna se ha sentido triste por el fallecimiento de estos neonatos? A nadie, por supuesto, le gusta o le parece que suceda esto. Pero ¿qué mensaje del Ministerio de Salud en cuanto a la atención inmediata, a la reacción inmediata y a lo que va a suceder en las próximas semanas y próximos meses, para que un poco la gente no diga, bueno, esto sucede solamente en los centros públicos o en los hospitales públicos? Sí, justamente este no es un tema del sector público o del sector privado de nuestro país versus un país como Estados Unidos o en Europa. Este es el problema de las infecciones intrahospitalarias, es un problema de todos los hospitales, justamente porque es un sitio en donde se tratan a enfermos, ¿no? En primer lugar, no decir frente a esta situación que compartimos esa tristeza enorme de los padres que perdieron a sus hijos. O sea, yo pienso que realmente no existe dolor más grande para una persona que no perder a un hijo. Así es. Y esto es algo muy importante, ¿no? Pero por el otro, que nosotros estamos trabajando por salvar vidas, por la salud, que vamos a hacer todo lo posible para disminuir, tomar todas las precauciones para disminuir al máximo la posibilidad de que existan infecciones intrahospitalarias. Ministro, muy gentil. A propósito, una cuestión más. El presidente de la República llamó la atención porque ciertos centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tienen una ocupación plena. Se pide entonces un convenio con el Ministerio de Salud Pública para que también sean ocupados esos sitios. Hay lugares como La Tacunga, Ambato, Riobamba, en donde la ocupación es casi de un 20 o 30%. ¿Cómo se avanzó en esto y cuándo será efectivo? Bueno, nos hemos reunido con el economista González y justamente estamos avanzando en el proceso. Lo que en este momento el IES debe realizar es un equipamiento de estas áreas que están subutilizadas, y pues nosotros hemos venido ya trabajando durante algunos meses en el tema de la creación de la red pública de salud, en donde queremos justamente que cualquier persona pueda ser atendida en cualquiera de los 4 sistemas que son el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces se ha estado trabajando en un tarifario común para hacer un cruce de cuentas, y yo pienso que apenas esos hospitales están equipados, pues lo podemos hacer efectivo inmediatamente. Correcto, muy gentil, ministro. A propósito, en un hogar que brinda todas las facilidades y comodidades en que estamos ubicados en este momento, en esta unidad de cirugía cardiotorácica del Baco Ortiz. Sí, justamente este es un ejemplo de no cómo queremos que todas las áreas de todos los hospitales se encuentren, ¿no? Yo quisiera tal vez invitar al doctor Gerardo Dávalos para que nos dé algunas explicaciones. Doctor Dávalos, justamente nos encontramos en esta unidad, habíamos conversado con el ministro que tiene todas las garantías para poder ser atendido eficientemente. Quisiera que nos explique algunos detalles de este centro y de esta unidad básicamente. La unidad de cirugía cardiotorácica del Baco Ortiz atiende básicamente cirugías cardíacas y relacionadas a esto en edad pediátrica. Esta unidad es la culminación de un proceso de larga data, en la que, gracias al apoyo del Ministerio,
en tiempos anteriores y particularmente en la gestión del actual ministro. Hemos logrado consolidar una acción en la parte quirúrgica cardíaca muy interesante. Esta unidad opera aproximadamente el 70% de la cirugía cardíaca pediátrica del país, lo que es un número interesante. Estamos hablando de todo el país, incluido el tema privado y público, con unos resultados que son equiparables a cualquier resultado a nivel internacional. Nosotros nos guiamos por normas de eficiencia en lo que nosotros hacemos. Tenemos protocolos de atención que conducen a esa eficiencia que nosotros buscamos. Y esa eficiencia está equiparable a las normas generalmente aceptadas en el resto del mundo en unidades similares. Atendemos casi todas las patologías cardíacas del espectro médico, algunas todavía no. Va a llegar el momento, pero nosotros creemos que esto debe ser un proceso que vaya llegando a ser cada vez mejor y a complicarlo cada vez más hasta llegar a alcanzar esa importante cobertura que queremos hacer. ¿Qué le parece si nos damos una pequeña vuelta y nos explica? Les invito a ver para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Ya, sigue. La unidad cardiotorácica está estructurada como una única unidad. Es decir, si bien dependemos del Hospital Baco Ortiz, también es cierto que esta unidad funciona en un área cubriendo todas sus necesidades. Así tenemos un área, ustedes van a ver esta habitación, con cuatro camas. Vamos vamos para adentro, vengan por aquí. Como ustedes pueden ver, es un área perfectamente montada para el ingreso de los pacientes que luego nosotros vamos a intervenir. Los pacientes que ingresan en esta unidad van a pasar luego a un área de quirófano, que también forma parte de esta unidad. Esa parte, por supuesto, en este momento no la podemos ver. Tenemos un área de cuidado intensivo para los pacientes de cirugía cardíaca exclusivamente. Es decir, tenemos ingreso, quirófano, tenemos cuidado intensivo y luego tenemos un área de cuidado intermedio que es donde los pacientes ya una vez que se han recuperado van a salir para luego ir a su casa ya curados. Ya, perfecto, establecido. ¿Qué otro sector podemos ver? Vamos a ver un sector desde una parte que podamos visitarlo. Este es el área de quirófanos. Ya. Quirófano y cuidado intensivo. Es un área que está restringida, donde hacemos todas las medidas de cuidado necesarias. Si ustedes vienen por aquí, la vamos a poder ver desde este lugar. Pues este es el área de cuidados intensivos donde tenemos a los pacientes en postoperatorio. Cuenta con todo lo necesario, ventiladores, monitores especializados para el tema de cirugía de corazón, como es así también en el área de quirófano. En el área de quirófano tenemos un equipamiento de alta tecnología. Yo les podría decir que no pedimos favor a ningún lugar en el mundo, salvo una cosa que nos falta que algún momento va a llegar, pero tenemos todo lo que necesitamos para dar a nuestros pacientes varias cosas. Uno, calidad de atención. Dos, calidez en la atención. Ustedes ven que el área es un área que es agradable, que es acogedora, que es lo que a nosotros nos interesa también porque son niños que tienen muchos problemas. Y esto es lo que nosotros queremos dar a los pacientes que atendemos. Por supuesto, para eso dependemos del apoyo desde la parte administrativa, política del Ministerio, que yo tengo que volver a insistir, siempre ha sido oportuna, diligente y que entiende las necesidades de lo que nosotros les pedimos. Doctor Ábalos, muy gentil y muchas gracias por explicarnos todo esto y a usted también, ministro Chiriboga. Entonces hemos compartido algunos elementos importantes respecto a lo que ha significado el tema de la muerte de los neonatos en la ciudad de Guayaquil, lamentable, pero que ya el Ministerio de Salud Pública está tomando las medidas urgentes y correctivas. Y también hemos conocido esta unidad del Hospital de Niños Baco Ortiz para que ustedes sepan cómo los recursos del Estado están siendo retribuidos con este tipo de obras en el Gobierno Nacional. Hacemos una pausa aquí en El Ciudadano TV y regresamos con más información.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entregará el próximo mes de agosto el Plan Habitacional Ciudad Victoria, donde construye 8.000 viviendas para reubicar a las familias que se asentaron en las invasiones. El gobierno también ratificó la vigencia de la recompensa a quienes faciliten información sobre el paradero de los traficantes de tierra. De esta manera nosotros le haremos la entrega por el momento de un CD donde está el sistema, donde se encuentra todo el sistema de información geográfica que nosotros hemos generado. Asimismo, con la entrega de esta información, el Midubi avanza oficialmente con el Plan Habitacional Ciudad Victoria, que estará formada por 8.000 viviendas, que contará con todos los servicios básicos. Se prevé que unas 800 casas sean entregadas el próximo mes de agosto. Nos hemos propuesto y con los promotores inmobiliarios hemos acordado así llegar a la posibilidad de construir unas 2.000 viviendas este año, porque como ustedes entenderán, la primera fase va a ser la de acondicionamiento del suelo, desarrollo de la urbanización y construcción de las viviendas. Si hablamos de 8.000 viviendas, estamos hablando de 6.000 viviendas dúplex, donde habría un bono de $7.500, estamos hablando de $45 millones. Y si 2.000 viviendas son viviendas en solares, tendrían un bono normal de $5.000, estaríamos hablando de $10 millones adicionales. Solo en bonos serían $55 millones la inversión para las 8.000 viviendas. Aproximadamente 3.500 construcciones registró el Instituto Geográfico Militar luego del levantamiento de información que realizaron en zonas invadidas y que servirán como base para el trabajo que desarrollará el Ministerio de Vivienda. En los datos obtenidos también se mencionó que luego del anuncio presidencial aumentó en un 40% las invasiones, registrando 1.400 casas nuevas. Las familias que estaban ubicadas antes del anuncio del señor presidente, antes del 28 de diciembre, pues serán reubicadas en proyectos como Ciudad Victoria, como el que estamos en este momento, y aquellas familias que se ubicaron luego del anuncio para tener ese beneficio de reubicación que había determinado el señor presidente, pues son las familias que deberán ser desalojadas y que ya ha iniciado un proceso la Gobernación del Guaya a través de sus comisarías. Sin embargo, el ministro informó que también se buscará ayudar a las familias que invadieron en los últimos días. Pero también para estas familias debemos tener opciones, y esas opciones por eso se encuentran aquí funcionarios de Hogar de Cristo, se encuentran aquí promotores inmobiliarios que en el sector tienen inclusive terrenos ya determinados, que hoy mismo vamos a hacer una inspección para determinar la posibilidad de la construcción mediante viviendas progresivas de Hogar de Cristo y determinación de lotes con servicio. Mientras este proyecto avanza, el gobernador del Guayas anunció que los operativos de desalojo continuarán. También informó que se dará una recompensa a quienes den información del paradero de los traficantes de tierra. A los ciudadanos que nos den información precisa, confiable, de dónde estén estas personas, van a ser recompensados. Desde Guayaquil, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Diversos conceptos se han vertido hasta hoy sobre cómo hacer minería responsable en el país. Defender esta nueva visión productiva también implica aprovechar soberanamente los recursos no renovables. Santiago Duque se adentró por las minas de Portobelo y nos muestra que la minería a mediana y gran escala, bajo estos conceptos, es perfectamente posible. Una minería social, ambiental y económicamente justa es lo que busca el Gobierno Nacional con las iniciativas planteadas institucionalmente para que la actividad se desarrolle con seguridad. La minería de alta calidad técnica es que reduce el riesgo en el sentido de que es tecnificada con mejores técnicas tanto para las personas, seguridad física, seguridad externa dentro del declay. El declay se llama el túnel. Precisamente la regularización de la explotación minera apunta a iniciar un proceso de legalización de los mineros artesanales que fueron censados entre marzo y abril de 2010 y que trabajan fuera de concesiones mineras que en su mayoría se dedican a explotar materiales de construcción, oro, plata y calizas. Los riesgos que la minería ilegal y desordenada ha provocado se relacionan con la excesiva contaminación, la poca seguridad de los mineros y las condiciones precarias de un trabajo delicado cuyo manejo desproporcionado ha causado varios problemas sociales. Aquí me han destruido todo porque por debajo han hecho unas chimeneas y se desfondó todo y se partió todo esto aquí. Y eso es que me da miedo que se vaya a hundir la casa y yo también me hunda ahí.
Después que nos pagaran los perjuicios que nos han hecho, pero ellos no quieren pagar para nada. La meta es que los pequeños mineros mejoren sus condiciones de trabajo y su calidad de vida en base a la normativa que evite el daño severo a la naturaleza. Según la disposición transitoria octava de la Ley de Minería, son considerados mineros artesanales aquellas personas que tienen una inversión individual inferior a $36,000 y $72,000 en inversión asociativa, con un mínimo de 2 años de actividad anterior a la realización del censo minero. El consorcio canadiense El IPE, que opera en la localidad de Portobelo, en la provincia de El Oro, es un ejemplo de que la minería a mediana y a gran escala es perfectamente posible en un país como Ecuador. Creo que el gobierno está empeñado en formular ya las reglas claras para que la minería informal, minería artesanal y minería de subsistencia se regularicen, ¿no? Y puedan lo que es tributar al Estado. En el pasado estos grupos mineros han estado acostumbrados a no tributar, a contaminar, y hoy por hoy parece que se está creando ya una conciencia minera aquí en el país. La minería artesanal de mediana y gran escala, debidamente reguladas, pueden contribuir al desarrollo del país y proporcionar regalías y recursos al Estado. Escúcheseme bien, esto es muy importante. La nueva ley de minería establece que el 60% de las regalías, es para, al menos 60% de regalías, es decir, de lo que recibe el Estado, es para el desarrollo local. Nosotros no vamos a permitir que aquella minería y la plata se vaya a otro lado. La plata va a quedar aquí, compañeros. Y las comunidades donde están esos recursos mineros van a pasar a ser las más prósperas de este país. Con imágenes de Rolando Chávez y Eduardo Santillán, Santiago Duque, El Ciudadano TV. $200 millones es la inversión que el Ministerio de Ambiente destinará para construir el Parque Samanes, que forma parte del proyecto Guayaquil Ecológico y que se levantará en 374 hectáreas ubicadas al norte de la urbe porteña. Caterina Ulpo revisa el diseño conceptual. Los estudios para la construcción del Parque Samanes avanzan. Ya se encuentra listo el diseño conceptual de este plan denominado Parque Temático Plurinacional e Intercultural de Samanes, el cual forma parte del proyecto Guayaquil Ecológico, que contempla 3 ejes. Para el desarrollo de este parque, que busca entregar a la urbe más áreas verdes, participarán algunos ministerios como el de Educación, Turismo, MIES, Midubi, entre otros. El objetivo es lograr un trabajo conjunto que permita una adecuada intervención de las instituciones en este megaproyecto. El parque va a tener un plan maestro y un plan de manejo del parque. En el plan de manejo, donde se va a detallar exactamente los programas, cómo se va a manejar. Ya tenemos la zonificación, vamos a ver fase por fase cómo está zonificado. El Parque Samanes se edificará sobre un terreno de 374 hectáreas, las cuales fueron compradas al ISFA a un costo de $48 millones. El diseño conceptual, que aún puede variar, indicó Muñoz, contempla 3 fases. A la fase 1 la hemos llamado el área que está entre el río Daule y la terminal terrestre Pascuales. La fase 2 es la que está entre terminal terrestre Pascuales y la Francisco de Orellana. Y la fase 3 es el área que casi no está intervenida, alrededor de unas 140 hectáreas, que está con bosque tropical seco, pristino. El funcionario aseguró que esta obra, que tiene previsto crear decenas de plazas de trabajo, será el tercer parque más grande a nivel de Latinoamérica. Agregó que las 2 primeras fases tendrán diversos espacios como un museo temático naval, plaza comercial, salones de arte, granja educativa, áreas para deportes, espectáculos, vivero forestal, además de una playa, zona de hospedaje, entre otros. Se estima que los turistas recorran todo el parque en 4 días. El tipo de energía que se utiliza ahí va a ser energía fotovoltaica, va a ser energía también eólica, va a ser energía también que se puede producir de desechos orgánicos, porque va a haber todo un sistema de reciclaje de basura. Se tiene previsto que esta importante obra esté lista en 3 años. Hasta el momento, el presupuesto que maneja el Ministerio de Ambiente para este proyecto es de más de $200 millones. Esta obra es tratar de entregar a Guayaquil mayor espacios verdes, que es lo que tiene un déficit. Y obviamente una serie de oportunidades de recreación, de educación formal, no formal, de que la gente se concientice en temas de conservación, de que aprenda a manejar bien su basura, de que aprenda bien a utilizar la energía. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Caterina Ulpo, El Ciudadano TV. Amplíe esta información visitando las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es
elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras la pausa, Paul Sánchez, director nacional de la Sala Situacional de la Secretaría Nacional de Riesgos, y las acciones en torno a las consecuencias de las últimas lluvias y desbordes de ríos en varias provincias. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ciudadano TV. La situación del invierno cruente que está generándose, especialmente en las provincias litorales de nuestro país, y también las fuertes lluvias en la sierra ecuatoriana, han generado justamente la presencia de nuestro siguiente invitado. Él es Paul Sánchez, director nacional de la Sala Situacional de la Secretaría Nacional de Riesgos. Paul, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Ciudadano TV. Paul, últimamente una gran cantidad de lluvias han generado dificultades, problemas, destrucción, cierre de carreteras, daños en viviendas, especialmente en zonas en donde normalmente no se debe construir. Eso es una historia de todos los años, Paul. Este es el cuarto año del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto ha cambiado esta, diría yo, rutina anual de no permitir que la gente siga viviendo o siga construyendo en zonas en donde tarde o temprano, en épocas como ahora, genera problemas, muertes, destrucción? Sí, gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Sí, esa es una cosa que todo el mundo nos dice, ¿no? Ya llevamos años, todo el tiempo pasa lo mismo, pero hay que ver ciertos parámetros y ciertos factores que estamos cambiando. Hasta hace 4 años el asunto era eminentemente de respuesta. No se hacía absolutamente nada más. Hoy tenemos un sistema de prevención y de reducción de riesgos que probablemente nos siga causando una buena cantidad de muertos, de daños, porque esto es gradual. Sin embargo, si usted compara las cifras de hoy con las cifras del 2008, vamos a encontrar que ha disminuido en gran cantidad la cantidad de fallecidos, la cantidad de damnificados, la cantidad de personas que han sufrido los efectos de la naturaleza. El Ecuador es un país que tiene muchos desastres, muchos riesgos, muchas amenazas. Nos va a seguir pasando inundaciones. Lo que estamos haciendo es sacando a algunas personas de zonas de riesgo, reubicando a otras personas, enseñando a otras qué es lo que tienen que hacer. Y esto no es una tarea fácil ni de hoy a mañana, va a tomar su tiempo. Pero creo que cuesta. Y cuesta. Pero los frutos se están viendo, los resultados se están viendo. Otra cosa que yo veo es que hay una sensibilización diferente de la comunidad frente a los desastres. Es decir, antes se inundaban los ríos, yo estoy en Quito, y bueno, es problema de la gente de los ríos. Este fenómeno se da un poco a raíz del sismo de Haití y de Chile, que la gente se sensibiliza y dice, no, me puede pasar a mí. Entonces también empecemos a hacer cosas para nosotros y empezamos a ver cuántos muertos, cuántos heridos y a comparar y a ver cómo estuvo la situación antes. Hoy puedo decir que sí, tenemos algunas personas afectadas, tenemos 18 provincias afectadas ya, pero estamos trabajando y los números no han sido iguales como los de los años Hablemos de esos números anteriores. Con mucho gusto. Yo tengo aquí un comparativo del 2008, que fue una época muy dura. En el 2008 no existía la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Se crearon instrumentos como el Ministerio del Litoral, que ayudó a operar en las zonas de inundaciones de la costa. Y este es un resumen, una investigación de Naciones Unidas en relación a qué pasó ese año. Este año, por ejemplo, nosotros tuvimos 14.122 personas albergadas. Hoy tenemos 961, de 14.000 a 900. Entregamos 260.862 aportes alimenticios. Hoy tenemos entregados 5.300 aportes alimenticios. Hubieron 39 fallecidos, hoy estamos en una cifra de 8 fallecidos. Entonces son cifras que muestran un poco el trabajo que ustedes vienen realizando. Claro, alguna vez me preguntaban y conversábamos con los compañeros, los funcionarios de la Secretaría y decíamos, a ver, encontremos el parámetro para saber por qué es que ha bajado la cifra y seamos críticos y seamos duros con nosotros mismos. Así es. Entonces podríamos decir, ¿el invierno ha sido leve? Pues no ha sido.
tal vez no fue tan fuerte como otros inviernos, pero no es que ha sido un invierno leve. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. Puede ser que el invierno no haya sido tan fuerte, cosa que no es tan así, pero también es todas las medidas de reducción de riesgos que hemos implementado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, muros de contención, manejo de cuencas, construcción de canaletas, capacitación de la población. Hemos prohibido ciertas zonas para uso de viviendas o para uso de vehículos, para paso de vehículos, y eso nos ha acarreado problemas serios. Nosotros tenemos cerrada la carretera Penipe-Baños, por ejemplo, por el riesgo que representa por las quebradas que vienen del volcán Tungurahua. Eso nos ha causado problemas terribles, porque hay gente que usa esa carretera. Hemos permitido que usen los que viven en las inmediaciones, pero ya no que sea un cruce normal de vehículos, y hemos tenido problemas. Estamos sacando a gente de filo costero que hemos visto que va a ser afectada en caso de aguajes o de tsunamis. Pero la gente no sale así nomás, es muy arraigada a su tierra, a su casa, y dice, no, yo me quedo aquí aunque sé que estoy en una zona de riesgo. Yo tuve una entrevista hace poco nomás en este mismo canal y hablábamos con las personas que sufrieron los efectos de la naturaleza y decían, yo me quedo y es más, voy a volver a rellenar el sitio en donde se me cayó la... ¿Pero cómo se actúa entonces en esos casos? Mire, ahí hay una cosa interesante. Nosotros hacemos los análisis y decimos, no se puede vivir aquí. Quien determina eso finalmente es esa competencia desde el punto de vista jurídico lo tienen los municipios. Y a eso iba. Nosotros damos el informe técnico. Así es. Pero son los municipios los que deben actuar sobre esos riesgos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos para apoyar esto? En algunos no tenemos ningún problema. Por ejemplo, el municipio de Quito. El municipio de Quito y el de Guayaquil tienen unos sistemas de gestión de riesgos bastante buenos, en el que estamos coordinando, pero ellos se hacen cargo prácticamente de todos los riesgos y nosotros coordinamos. ¿Qué pasa en los municipios en donde existen infraestructuras distintas, menores, pequeñas, que no están en condiciones? Por ejemplo, los municipios del Oriente. Claro, esos municipios ya cambia un poco el panorama. Con ellos tenemos dos programas, que son el 50-50 y el 80-20. ¿Qué significa esto? El municipio, con la ayuda de nosotros, determina una zona de riesgo y hay que intervenir sobre esa zona de riesgo. Entonces hacemos un plan, un proyecto, hacemos el análisis y vamos 50 y 50. Pero no significa que si no tienen los 50 no es que ahí queda, no se trata de eso, sino que en general vamos 50 y 50 o algún aporte del municipio y nosotros hacemos el resto. Y tenemos el 80-20 que es cuando el riesgo se materializa o está próximo a materializar, nosotros hacemos el 80% de todo el trabajo de reducción de riesgos. ¿Y la inversión económica que esto implicaría? Y la inversión económica que esto implicaría. Pero claro, esa inversión va a lo que va a la reducción de riesgos, es decir, nosotros controlamos y manejamos ese rubro. Pero en todo caso, el manejo de riesgos es un manejo municipal, es el municipio el que tiene que manejar. Muchas de las inundaciones que hemos tenido son por problemas de alcantarillado, y el alcantarillado es una competencia del municipio. Ahora, se va el río, se inunda, claro, nosotros apoyamos, aportamos, respondemos a la emergencia, pero ese alcantarillado es algo que hay que resolver. Correcto. Muy rapidito. ¿Cómo está la situación en este momento en la costa ecuatoriana y cómo la situación en la sierra? ¿Dónde hay afectación mayor? Mayor afectación tenemos en la provincia de Los Ríos y tenemos en la provincia de Esmeraldas, en la parte costera, en las demás provincias también. Y en la sierra tenemos algo diferente, tenemos más deslizamientos por producto de lluvias y de humedad. Hemos tenido deslizamientos fuertes en la provincia de Loja, pequeños que impiden el paso. Hoy tenemos uno en Quito y tenemos deslizamientos en Cotopaxi y en Sichos. Entonces en Sichos tenemos problemas, en Tambán, en la provincia de Bolívar. Deslizamientos que estamos atendiendo y que estamos manejando. ¿Hay algún mecanismo de prevenir o, por ejemplo, darse cuenta de que la población se dé cuenta de cómo o cómo reparar en los hundimientos, en los deslizamientos de tierra? ¿Hay un mecanismo, hay alguna forma de prevención? Sí. ¿Casera? Claro, y hablemos de lo casero, porque en lo técnico es un poco más complicado. Pero en lo casero, ¿cómo la gente puede darse cuenta? En lo casero, a ver, primero, si yo vivo en zonas de pendiente, de montañas, siempre yo debo pensar que por alguna razón esa montaña podría eventualmente
tener un deslizamiento. O sea, lo primero que yo le digo a la gente es que tengamos la conciencia de que nos puede pasar. Porque a veces tenemos la idea de que a mí no me va a pasar a otros, pero conmigo no. Entonces, primero eso. Segundo, estos deslizamientos no siempre son súbitos, son más bien lentos. Entonces yo empiezo a ver que mi casa tiembla, que mi casa tiene una pequeña fisura que ayer no había. Veo que los árboles o las cercas que yo tengo empiezan como a inclinarse. Veo que por arriba de mi casa se ha formado una línea o un espacio pequeñito de separación de tierra. Son eventos o signos evidentes de que esa pendiente se está moviendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enseguida dar aviso primero. Dar aviso a las autoridades y explicar que esa pendiente se está moviendo. Y lo que voy a decir ahora puede resultar duro, pero si yo estuviera en esa casa y yo hasta que no tenga un análisis de qué está pasando, yo voy a la casa de un familiar, a la casa de una Sugiere persona. Entonces evacuación voluntaria. Mire, cuando la comunidad empiece a hacer evacuaciones voluntarias, significará que estamos pendientes de nuestro propio riesgo, porque el riesgo no es un problema de la Secretaría totalmente, es un problema de cada uno como ciudadano. Es decir, yo veo el riesgo, le pongo un ejemplo, yo viajo mucho, cuando voy al terminal terrestre yo primero veo el vehículo y digo, a ver, este vehículo tiene las llantas así... No me subo. No me subo. Es decir, yo prefiero comprar un boleto en otro vehículo y no me subo en ese. Probablemente a la compañía no le importe porque además hago el debido reclamo, pero yo no acepto ese riesgo y prefiero usar otro vehículo y no usar ese porque veo que no tengo las garantías. Entonces, un poco es eso, ¿no? Que la ciudadanía, cuando empiece a ver, no, yo no hago esto. A mí me encanta el fútbol, pero cuando hay partidos de riesgo no voy. Así es. No voy. Es cuestión de cultura en prevención, una cultura que obviamente está en manos también de cada uno de nosotros. Le agradecemos la presencia de Paul Sánchez, director nacional de la Sala Situacional de la Secretaría Nacional de Riesgos. Hacemos un corte en este momento y venimos con más información aquí en El Ciudadano TV. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, se moderniza. El organismo trabaja en el desarrollo de nuevas variedades de cultivos que puedan adaptarse a las actuales condiciones climáticas. El objetivo, desarrollar productos con tolerancia a la sequía, resistencia a las inundaciones y a los suelos contaminados. Ubicada en la parroquia Cutuclagua, kilómetro 1 de la Panamericana Sur, entre los cantones Quito y Mejía, la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP trabaja arduamente en el desarrollo de nuevas especies de alimentos que sean resistentes a los bruscos cambios climáticos. Por ejemplo, variedades que sean tolerantes a sequía, variedades que pueden resistir a inundaciones o a suelos bastante contaminados, variedades que en menos área produzcan mucho más, capaz de que podamos abastecernos y tener suficiente alimento de buena calidad y aparte de buena calidad, accesibles. El Centro de Estudios trabaja en varios frentes con aspectos que van desde el manejo de suelos y agua, pasando por recolección de semillas, control de enfermedades y nutrientes de las plantas, hasta llegar a los análisis moleculares. Muestras frescas que son recolectadas en campo in situ y son traídas acá al laboratorio el mismo día, o muestras secas, las cuales nos recolectamos en lo que son las diferentes provincias y colocamos en un agente químico que es la sílica gel, la cual permite la eliminación del agua para mantener la muestra sin degradación del ADN. Nosotros lo que queremos es llegar
a extraer el ADN para hacer los análisis moleculares. 2 nuevos y modernos equipos tecnológicos adquiridos gracias al programa de apoyo a las investigaciones que impulsa el Gobierno Nacional permiten obtener resultados más confiables y en menos tiempo, ya que a través de una especie de escáner hacen una lectura que simultáneamente arroja resultados. Las máquinas permiten hacer clonaciones de especies y determinar el ADN de las plantas, lo que a su vez conlleva identificar la paternidad de las mismas. Uno de ellos se llama DNA Analyzer 4300, el cual maneja lo que es la fluorescencia y una técnica que se llama M13 tiling, en el cual aproximadamente estamos utilizando o realizando análisis en 1 hora y media de 300 resultados. La Estación Experimental Santa Catalina tiene una extensión de 530 hectáreas, donde 214 personas realizan los estudios. Lo mejor en tecnología y eso ha ayudado a tener una capacidad de respuesta enorme ante las necesidades del país. Se provee de semilla de alta calidad, de plantas de alta calidad y se hacen análisis específicos. El INIAP tiene otras estaciones experimentales como la de Orellana, que están encaminadas a la investigación y desarrollo de nuevas especies de cultivos, por lo que la institución juega un papel importante en la construcción de la soberanía alimentaria que propone el gobierno. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Antes de despedirnos, les comento que estamos preparando un especial por la edición del programa número 100 del Ciudadano TV. La próxima semana ustedes y nosotros, junto al presidente Rafael Correa, recorreremos las aulas y pasillos de su colegio. Intentaremos revisar sus calificaciones, trataremos de conocer a sus excompañeros y profesores y los entrevistaremos de una forma muy particular. ¿Quiere saber cómo? Le espero en 7 días aquí en su canal favorito. Nos vemos entonces.